El ELN, Ejército de Liberación Nacional, es un grupo guerrillero que ha operado en Colombia desde los años 60. A lo largo de su historia han estado involucrados en una serie de acciones armadas y ataques terroristas en busca de su objetivo de construir una sociedad comunista en Colombia. Para entender la fundación del ELN es necesario retomarse en los años 60, cuando se creó como una alternativa al Partido Comunista Colombiano. Uno de sus fundadores, Fabio Vázquez Castaño, buscaba crear una guerrilla pensando en la marginalidad y la pobreza de algunas zonas del país. Desde su función, el ELN ha tenido una larga lucha contra el gobierno y las fuerzas militares que han intentado mantener el control del país. Han sido responsables de una serie de ataques y secuestros. Uno de ellos tuvo como víctima al empresario Carlos Ardila Lule, quien pagó una gran cantidad de dinero para ser liberado. El ELN ha sido implicado en el tráfico de drogas y el secuestro de los ciudadanos extranjeros, por motivos por los que ha sido catalogado como una organización terrorista. Sin embargo, algunos grupos sociales y organizaciones internacionales consideran que este grupo se encuentra luchando por los derechos humanos y la igualdad social. En los últimos años ha ocurrido un proceso de paz entre este grupo guerrillero y el gobierno de Colombia. En 2017, ambas partes iniciaron un proceso de negociación en Quito, Ecuador. Sin embargo, las conversaciones se detuvieron en 2019 y aún no hay una resolución definitiva. En conclusión, el ELN es un grupo guerrillero que ha dejado una marca importante en nuestra historia de Colombia y la región. A través del tiempo, sus métodos han sido objeto de controversia y crítica. No obstante, es importante entender que detrás de la lucha armada se encuentran seres humanos que buscan transformar la realidad de su país. Antonio García, el líder del ELN. El líder del ELN es Eliezer Erlinto Camorro, conocido como el alias Antonio García. Ocupa este puesto desde junio del 2021. Según la organización Insight Crimen, año en que renunció a su cargo Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, que había estado al frente de la guerrilla desde la década de 1970. Antonio García entró en el grupo guerrillero en 1975 y ascendió con rapidez en la jerarquía de la organización y es considerado uno de los miembros más radicales de la organización, encargado de aumentar la capacidad militar del grupo de Insight Crime. El ELN cuenta con un comando central formado por 5 integrantes. Uno de ellos es el comandante militar, que también se desempeña como comandante de toda la organización, y el resto tienes divididas como áreas de acción: asuntos políticos, asuntos 9, operaciones financieras y comunicaciones entre el comando central y los frentes en guerra, en los que se organiza la guerrilla. ¿Cuántos miembros tiene el ELN? Un informe de Indepaz del año pasado afirma que para 2018 los cálculos hechos por las fuerzas públicas indican que el ELN tenía 4.000 integrantes y que los milicianos, la cifra subía a 5.000. El gobierno de Estados Unidos, en su reporte anual sobre el terrorismo de 2019, mencionaba a 3.000 integrantes armados, casi la mitad en Venezuela. Las cifras del Insight Crime son similares al pasado de tener unos 5.000 soldados a principios de los años 90 a una fuerza que, según estimaciones, actualmente tienen alrededor de 2.500 a 3.000
combatientes, dice su informe actualizado a 2021. Las acciones de la guerrilla en pie más antigua del continente. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, fue fundado en 1964 con el apoyo del Partido Liberal Colombiano. Este grupo guerrillero fue simpatizante de la Revolución Cubana y por ello se define como marxista-leninista. En la década de 1980, los integrantes del ELN se volvieron especialistas en el secuestro, según Inside Crime, y consiguieron la mayor parte de sus ingresos con los rescates. También cobraban los llamados impuestos a la guerra, que se vendían obligados a pagar los cultivadores de marihuana y coca, especialmente en el departamento de Bolívar. Tras la muerte del líder Manuel Pérez, alias El Cura, las acciones militares se hicieron más audaces. Dice la organización, en 1999, por ejemplo, secuestraron a 186 personas en una iglesia de Cali, en lo que sigue siendo el mayor secuestro masivo en la historia del país, y secuestraron también un vuelo de Avianca con más de 40 pasajeros. Las luchas en el seno de la guerrilla y la falta de una estrategia nacional hicieron que el grupo quedara vulnerable a ataques de paramilitares y fuerzas armadas. Insect Crime también habla de su vinculación con el negocio de las drogas. Los rebeldes que creían que el narcotráfico iba a acabar con el país se han vuelto cada vez más activos en el negocio, desde la protección de grandes organizaciones narcotraficantes hasta la creación de sus propias redes de distribución. Hubo varios intentos de negociar un acuerdo de paz con los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, pero no llegaron a buen punto. El punto final llegó en 2019, tras un ataque con carro bomba en una escuela de policía en Bogotá en 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos. Los responsables materiales de los asesinatos, masacres, amenazas y desplazamiento forzado son en su mayoría grupos armados ilegales. Entre los presuntos responsables se han señalado en primer lugar a los narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo. En segundo lugar, a los grupos disidentes y residuales del proceso de paz con las FARC. En tercer lugar, al ELN y en cuarto lugar, a la fuerza pública, explica la organización. El año pasado, el ELN cometió crímenes de guerra y otros abusos graves contra la población civil, como asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de niños, dice por su parte la organización Human Rights Watch en un informe sobre 2021. Destaca la acción en el estado de Cauca, donde las acciones del ELN y grupos disidentes de las FARC obligaron a huir a miles de personas. Una investigación de Indepaz afirma que el ELN enfrenta ahora un declive de carácter institucional y que la legitimidad que tenía en algunas zonas del país se ha ido estancando. El punto de ebullición, como lo califican, fueron los diálogos de paz con las FARC. Israel Ramírez Pineda, Pablo Beltrán, es el comandante del Frente de Negociación de las FARC en los diálogos de paz con el gobierno colombiano. Rafael Sierra Granados, Ramiro Vargas, fue un comandante de las FARC en la década de 1990. Gustavo Aníbal Giraldo, Pablito, es un comandante de las FARC que ha estado activo desde la década de los 80. Jaime Galvis, alias Ariel o Lorenzo Alcantús, fue un comandante de las FARC, antiguos comandantes. Fabio Vázquez Castaño fue uno de los primeros miembros de las FARC y era conocido como El Tuerto. Manuel Pérez Martínez, el Cura Pérez, fue uno de los fundadores del ELN, Ejército de Liberación Nacional, y después se unió a las FARC. Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, fue uno de los fundadores de las FARC y es considerado uno de los comandantes más importantes de la organización en su historia. Actualmente es uno de los principales negociadores de las FARC en los diálogos de paz con el gobierno. Camilo Torres Restrepo fue un sacerdote católico y guerrillero colombiano, fundador del ELN. Murió en combate en el 66. Manuel Vázquez Castaño fue el hermano de Fabio Vázquez Castaño y también miembro de las FARC. Falleció en el 96. Antonio Vázquez Castaño, otro de los hermanos Vázquez Castaño, murió en combate en el 84. Ricardo Lara Parada
Fue un comandante de las FARC que murió en 2008. Pedro Caña Serrano, alias Óscar Santos, fue uno de los líderes del M-19, que luego se unió a las FARC. Falleció en 1994. Y con esto concluimos nuestro video informativo sobre el ELN.